Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyar en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, el profesor Mohammad Marandi y el embajador Chas Freeman. El profesor Marandi es de Irán y enseña en la Universidad de Teherán. El embajador Chas Freeman es estadounidense, diplomático retirado, autor y comentarista político. Bienvenidos a los dos, profesor Marandi y embajador Freeman. Encantado de estar aquí. Embajador Freeman, si le parece, empezamos con usted. Hace muy poco tuvimos al profesor Marandi. Han comenzado las conversaciones en Bergenstock, en Suiza, y se trata de un diálogo diplomático de alto nivel. En su opinión, ¿qué está en juego? Bueno, el tema principal que impulsó estas conversaciones, o más bien diría esta reunión, porque no creo que aún se pueda hablar de negociaciones, es que no está claro que vaya a haberlas si los ataques en Líbano continúan al nivel en que han estado. Y tampoco está claro qué hará el presidente Trump si es que hace algo para hacer cumplir el llamado alto el fuego o la tregua con los israelíes, que al fin y al cabo fueron quienes empezaron esta guerra, quienes están invadiendo Líbano y, como de costumbre, afirman tener derecho a la autodefensa mientras matan a gente en Líbano y avanzan en su territorio. Está claro que Israel está decidido a continuar la guerra, lo cual me parece un esfuerzo inútil, porque de esta guerra no va a salir nada mejor de lo que ya ha salido. Las consecuencias políticas de un verano con los desplazamientos afectados por la subida del precio de la gasolina serían fatales para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Así que Donald Trump básicamente entró en pánico, no solo en el ámbito internacional, sino sobre todo en el interno. Y aquí diría que esto representa un desafío muy interesante para él, porque por supuesto sufre de narcisismo, de un trastorno de personalidad narcisista. Se enfrenta a Netanyahu, que también padece el mismo trastorno. Y de hecho, Israel como sociedad muestra rasgos de un trastorno narcisista de la personalidad, la falta de empatía, la falta de realismo, el deseo de ser admirado, la negativa a aceptar críticas y la incapacidad de hacer autocrítica. Es algo muy interesante. Se puede ver en la reacción israelí a este memorando de malentendidos, como yo lo llamo. La reacción israelí consiste en acusaciones de traición contra todos, contra los señores Litkov y Kushner, a quienes creían que los representaban en las negociaciones, y también contra Estados Unidos, contra Donald Trump, a quien pensaban que tenían cautivo psicológica y políticamente. Vemos a Miriam Adelson, que dio $250 millones a Trump para que saliera elegido, acusando ahora de que ya no está comprado, de que no hace lo que debería hacer y, por tanto, de que es culpable de traición. Y no hay ni una sola muestra de introspección. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿En qué situación estamos exactamente? ¿Existe alguna alternativa al uso constante de la fuerza, en lugar de la diplomacia, con los palestinos y con nuestros vecinos? Israel, en 78 años de existencia, no ha hecho ninguna oferta de convivencia pacífica a nadie. Toda su política es militar, y eso lo vemos en el Líbano. Y esta amplia paz, bueno, no paz, más bien una desescalada del conflicto en Asia Occidental, no puede tener éxito a menos que Israel descubra el error de la diplomacia, que tiene que camino without su proof to so, por recuperar tu falta de y el respeto a quienes ahora está oprimiendo. Profesor Marandi, su declaración inicial, y también, ¿cómo ve usted la situación en este momento?
Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Chas. Diría que en Irán hay una especie de división en torno al memorando de entendimiento, y algunos creen que como Estados Unidos siempre ha incumplido sus acuerdos con Irán, ya fuera el pacto nuclear, las negociaciones que hubo en su día sobre Afganistán, o en otro momento sobre Irak, y también en otros lugares, muchos piensan que este memorando va a ser utilizado por los estadounidenses simplemente para engañar a Irán y obtener concesiones del país. Y por otro lado, que los estadounidenses se van a abstener de cumplir con sus obligaciones y de ofrecer concesiones a Irán. En cambio, hay quienes creen que la posición de Irán ahora, después de la guerra y del asedio, es lo bastante fuerte como para que, mediante negociaciones y a través de este memorando, pueda obligar a Estados Unidos a cumplir con esos compromisos. Ahora mismo hay una división muy profunda. Se están produciendo intercambios muy emocionales en el espacio público, en los medios, en la televisión nacional y en las calles. Pero en general, creo que se puede decir que ambos lados de esta división creen que Irán ganó la guerra, y de forma convincente. Ganaron la guerra de asedio, y están en posición de obligar a Estados Unidos a cumplir con sus compromisos en el acuerdo. Sin embargo, algunos piensan que ese acuerdo en sí, y el marco en el que Irán está buscando esas concesiones, no son adecuados. En general, creo que la estrategia de Estados Unidos, o mejor dicho, la situación en la que estamos ahora, y creo que esta ha sido la estrategia iraní durante los últimos meses, es utilizar el estrecho de Hormuz como un arma, aprovechando el asedio estadounidense en el estrecho, para obligar a Estados Unidos a priorizar, al final, sus propios intereses nacionales por encima de los del régimen israelí. En otras palabras, en nuestra parte del mundo, en el pasado, los estadounidenses siempre han dado prioridad al régimen israelí, incluso en perjuicio propio. Así lo percibe la gente en esta región. La guerra de Irak, Afganistán, Libia, la guerra sucia en Siria, el apoyo a la guerra genocida en Yemen, el respaldo a Arabia Saudí y a los Emiratos, y así sucesivamente. Todo eso y por supuesto también Palestina y Líbano ha sido en detrimento de los intereses de Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha seguido priorizando al régimen israelí por encima de sus propios intereses. Lo que los iraníes han intentado hacer durante esta guerra de asedio es presionar a Estados Unidos para que tome una decisión, dar prioridad a sus propios intereses y proteger su economía antes que los intereses israelíes. Y los iraníes están esperando a ver si eso funciona. It may happen. I think looking at this broadly, Jodishman, I would say that Iran did not win the war, but all it had to do was not lose. And we have, the United States has inadvertently made Iran the dominant power in West Asia. And it is destined, the United States is destined to withdraw from the region. For many years, people in the United States have argued that we should withdraw from the region, but for the reasons that Mohammed Marandi just outlined, we have not done so. But there is now a real chance. And one can see the debate in Iran vaguely from 8,000 miles away. A similar parallel debate is going on here, with American nationalists arguing that the Israel first policies of the past need to be replaced by America first. J.D. Vance, the vice president, is a member of this faction. He is now president in Switzerland with Ahora mismo está en Suiza con el socio y yerno de Donald Trump, sentado a la mesa con el presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, y con el ministro de Exteriores, Araghchi. Veremos qué sale de todo esto. Pero mi impresión es que, a menos que Donald Trump afronte de una vez la confrontación con Israel, no va a pasar nada. Así que, haya o no un acuerdo, puede que eso importe menos que las consecuencias de esta guerra. Ningún presidente estadounidense, después de Donald Trump, seguirá a Israel en un ataque contra Irán.
Así que Irán ha logrado disuadir a Estados Unidos, si no a Israel. Ningún futuro presidente estadounidense estará tan dispuesto a apoyar a Israel en su actividad genocida o en su agresión contra sus vecinos como lo ha estado Donald Trump. Or its aggression against its neighbors, as Donald Trump has. Israel has once again demonstrated. Israel ha vuelto a demostrar, como dije al principio, que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Es incapaz de preocuparse por nadie más que por sus propios intereses. Y las pruebas que los estadounidenses están escuchando sobre ese sentimiento de derecho de los israelíes. Ya sabes, eso de nos habéis fallado, nos debéis algo. Bueno, no le debemos nada a Israel. Creo que esto de cara al futuro significa el aislamiento de Israel, no solo a nivel global, por haber alcanzado ese estatus de paria, una buena palabra tamil, como señalé antes, sino también su aislamiento dentro de la política estadounidense. Ahora es como el apestado en la fiesta del jardín, y nadie quiere que lo asocien con él. Tenemos candidatos que se presentan a las elecciones con la promesa de no aceptar dinero del AIPAC, uno de los principales grupos de presión pro-israelíes en Estados Unidos. Israel ha hecho un daño enorme a su propia existencia. Y sí, es correcto ver este momento como algo existencial, pero lo que no es correcto es pensar que ese desafío existencial viene de Irán. El verdadero desafío existencial viene de su propio comportamiento. Veo artículos en la prensa estadounidense y me llevo las manos a la cabeza cuando dicen que el problema es Líbano. No, el problema no es Líbano. El problema es Israel. Y lo que Israel está haciendo en Líbano, con los palestinos en Cisjordania, y lo que ha hecho con la gente en Gaza. Las últimas estimaciones del número de muertos en Gaza hablan de varios cientos de miles. Y el hecho de que tanto Hamás como Israel tengan interés en minimizar el nivel de víctimas de muertes es algo muy evidente. Los israelíes no quieren dar validez a la acusación de genocidio. Hamás no quiere que se le acuse de haber llevado el desastre al pueblo de Gaza, pero la última cifra que he visto es de 680,000 personas. Y eso se confirma con los datos demográficos de Gaza. En la medida en que la ayuda consigue entrar, está muy claro que ya no hay 2.300.000 personas allí. Probablemente queden alrededor de 1.700.000 o 1.600.000. Y eso demuestra hasta qué punto la inhumanidad israelí ha destruido no solo Gaza, sino también a Israel. Así que lo que ocurrirá es que Israel se quedará sola frente a Irán. Y no se enfrentará a Irán en solitario, porque los árabes del Golfo, que son ante todo pragmáticos, harán las paces con Irán. Eso no les resultará fácil porque han sufrido mucho, pero los más reflexivos se dieron cuenta de que fue una guerra que Israel provocó. Advirtieron a Estados Unidos con mucha firmeza que no se uniera. La mayoría intentó mantenerse al margen. Los saudíes, con su habitual cinismo, intentaron jugar a las dos bandas durante un tiempo, pero en el fondo han sufrido un daño muy grave en su modo de vida y no van a estar dispuestos a arriesgarlo otra vez. Además, Estados Unidos ha demostrado, como dijo el profesor Marandi, que da prioridad a la defensa de Israel por encima de la de sus propios aliados en el Golfo. Así que esos aliados van a desertar. Y creo que Irán, por tanto, también ha logrado lo que podríamos llamar no una zona de paz, sino la neutralización del Golfo Pérsico, algo que llevaba mucho tiempo buscando. Y en medio de todo esto, estamos viendo cómo se desarrollan dos acontecimientos estratégicos muy importantes. Uno es, por supuesto, que Irán, China y Rusia han presentado propuestas para una nueva arquitectura de seguridad en el Golfo Pérsico. Las perspectivas para eso ahora han mejorado considerablemente. El segundo es que está surgiendo una coalición entre Arabia Saudí, Egipto, Turquía y Pakistán, por dos motivos. El primero, ofrecer, en el caso de Arabia Saudí, una disuasión nuclear ampliada procedente de Pakistán y posiblemente también de Irán, si Irán llega a convertirse en una potencia nuclear.
Second, to build a regionally Y en segundo lugar, construir una base industrial regionalmente competente para que la región deje de depender de armamento importado. Esta coalición no tiene por qué estar dirigida necesariamente contra Irán, aunque ese pueda ser su objetivo inicial, junto con Israel. Y no creo que debamos descartar la posibilidad de que Irán, que ha demostrado una gran habilidad diplomática, logre encontrar intereses comunes con esta coalición. Por último, diré que cuando haya negociaciones reales, y no solo una reunión para hablar de negociaciones, que es lo que está ocurriendo ahora en Suiza, creo que Irán tiene una carta ganadora, y el juego de palabras es intencionado. La posibilidad de convertirse en potencia nuclear en un plazo de 60 días. namely the possibility of going nuclear after 60 days. In other words, that is not. En otras palabras, en ese contexto, Estados Unidos vuelve a ser el que hace las demandas, e Irán tiene la capacidad de manipular esa situación como le parezca. Tengo una larga lista de resultados de la guerra con Irán que podría detallar, pero ninguno es positivo en relación con los objetivos que Estados Unidos, de forma bastante confusa, se marcó al principio. No deberías entrar en una guerra sin tener objetivos claros y alcanzables. No deberías librar una guerra cambiando las metas sobre la marcha. No deberías haber fallado en desarrollar una estrategia para poner fin al conflicto. Y nunca deberías cometer atrocidades, como asesinar a niñas en edad escolar, porque eso envenena la situación posterior a la guerra y te deja en desventaja. Estados Unidos no ha cumplido ninguno de estos criterios clásicos de sabiduría en el arte de gobernar. Sí, me gustaría escuchar más al profesor Marandi sobre el comentario del embajador Freeman acerca de los marcos de seguridad que están evolucionando. Los dos que mencionó son por un lado la alianza entre Rusia, China e Irán, y por otro el llamado Quad, no el Quad de India, Japón y Australia, sino el formado por Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto. Pero en realidad, quiero detenerme un momento en el comentario del embajador Freeman sobre las diferencias entre Estados Unidos e Israel, porque entre los muchos aspectos importantes de la victoria estratégica de Irán sobre Estados Unidos, uno de ellos es precisamente las diferencias que ahora estamos viendo surgir entre ambos países. Y eso es significativo, porque durante muchos años se han escrito numerosos libros y artículos sobre el consenso casi unánime dentro de Estados Unidos en torno a Israel, considerado su mayor éxito durante todo este tiempo. Quería mencionar la Operación Diluvio de Al-Aqsa, porque fue realmente el momento histórico que cambió la opinión pública y la percepción dentro de Estados Unidos sobre Israel. Y ahora, por supuesto, la respuesta de Irán y su victoria estratégica están transformando esa opinión aún más. Así que, profesor Marandi, si pudiera poner en perspectiva esta evolución a largo plazo del cambio en la opinión estadounidense hacia Israel y lo que eso significa para la región. Bueno, creo que el cambio ya se estaba produciendo poco a poco en Estados Unidos, incluso antes del 7 de octubre. Y aunque no fue algo dramático, ni hubo un giro importante, sí hubo un cambio gradual en la percepción sobre el régimen israelí, y no era precisamente positivo. Seguían teniendo un apoyo mayoritario entre el público en comparación con los palestinos, pero ya no era como hace 1 o 2 décadas. Después del 7 de octubre, creo que al principio, debido a la enorme campaña de propaganda y a la creación de mitos sobre violaciones y decapitaciones de niños, los medios consiguieron contener cualquier enfado o descontento hacia el régimen israelí. Pero después de unas semanas, cuando la intención genocida quedó clara por sus declaraciones y el ataque sobre Gaza fue tan abrumador y evidente para todo el mundo, las percepciones empezaron a cambiar. Vimos protestas en las universidades y luego la represión de esas protestas. Y creo que a partir de ahí, las cosas empezaron a ir cuesta abajo, hasta que finalmente llegó un punto de inflexión que realmente
empeoró la situación para el régimen. Cuando aparecieron en los medios las imágenes de niños hambrientos. Y ese, creo yo, fue el punto de inflexión. Como recordarás, comenzaron a organizarse protestas masivas en todo el mundo, de cientos de miles de personas, en países donde nunca antes se habían visto manifestaciones de esa magnitud por ningún tema. Y eso fue lo que animó a Trump, creo yo, a impulsar el alto el fuego. En realidad fue un alto el fuego muy exitoso para Trump, pero no porque haya habido un verdadero alto el fuego. Quiero decir, desde que se anunció, más de 1,000 palestinos han sido asesinados en Gaza, y de media ha muerto más de un niño cada día desde entonces. Así que no es realmente un alto el fuego. Los israelíes siguen disparando a niños, bombardeando tiendas y quemando familias vivas. Eso continúa, pero sí logró romper esa dinámica que se estaba extendiendo por todo el mundo, donde las protestas masivas se estaban convirtiendo en un gran problema. Así que lo que Trump consiguió fue frenar ese impulso. Y por supuesto, todo eso se hizo con la ayuda, lamentablemente, de regímenes y gobiernos de la región. Erdogan, Aliyev, Abdullah, Jordania, Sisi, y los líderes de los regímenes árabes del Golfo Pérsico, Pakistán, y dirigentes de todo el mundo. Se reunieron en Egipto para respaldar este alto el fuego y blanquear los crímenes de Trump. Y eso de hecho está teniendo un gran impacto en las negociaciones con Irán, de lo que hablaré en un momento. Pero en cualquier caso, el ambiente en Estados Unidos ha cambiado de forma drástica, y ahora estamos viendo a figuras públicas importantes volverse en contra de Israel y mostrarse incluso más críticas que antes. Creo que hace unos meses la gente hablaba de la evolución de Tucker Carlson. Hoy es todavía más, mucho más crítico de lo que era hace un par de meses. Así que la hostilidad, la rabia hacia el genocidio, hacia las guerras genocidas del régimen israelí, está creciendo. Y también crece la crítica a Trump, incluso desde la derecha, y la crítica al movimiento MAGA dentro de la derecha. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice el embajador Freeman sobre el futuro. No creo que vaya a haber un futuro presidente, sea demócrata o republicano, porque ahora mismo no hay alternativas. No creo que ningún futuro presidente vuelva a estar dispuesto a ir a la guerra por el régimen israelí. Y no creo que en el futuro el control que tiene AIPAC sobre el Congreso, el Senado y otros actores hoy en día, ni el de organizaciones paralelas a AIPAC, pueda mantenerse con ese mismo poder. Y cuando ese poder empiece a decaer, creo que llegará un momento en que se derrumbe. Porque cuando los poderosos grupos de presión israelíes dejen de parecer tan poderosos, creo que será entonces cuando se caiga la fachada. Y se parecerá un poco a lo del Mago de Oz. Ya no parecerá una fuerza imposible de enfrentar, sino algo que con el tiempo la gente recordará con sorpresa como una influencia que fue muy poderosa en Estados Unidos en el pasado. En Irán, creo que eso ya se está notando. Se está haciendo evidente. Y eso fue lo que empezó a surgir, creo, hacia el final de la guerra. Cuando Estados Unidos aceptó el plan de 10 puntos de Irán, me sorprendió que lo aceptaran tan rápido. Aunque en la mesa de negociación Trump dijo que él no iba, su representante afirmó que no iban a llevar a cabo las negociaciones basándose en ese plan de 10 puntos. Pero el simple hecho de que se aceptara como marco para las negociaciones, después de 39 días de guerra, demuestra que Estados Unidos realmente estaba cambiando. Que algo había ocurrido durante esos 39 días, que modificó enormemente los cálculos estadounidenses y lo puso en rumbo de colisión con los intereses del lobby sionista y del régimen israelí. Y creo que este acuerdo también es una muestra de eso, aunque en Irán haya críticas al acuerdo. Y esas críticas son válidas en cierto modo, aunque creo que en general hay unidad en Irán y que ahora mismo tenemos que mantenernos firmes con esto
y asegurarnos de que se lleve a cabo. Pero cuando hubo un bloqueo con este memorando de entendimiento y Netanyahu bombardeó Beirut de forma imprudente para arruinar cualquier esperanza de alcanzar un acuerdo, los iraníes respondieron diciendo que iban a atacar al régimen. En ese momento, Trump y su gente fueron directamente a los iraníes y les dieron las concesiones que querían para cerrar el trato, incluidas concesiones sobre la ocupación del Líbano y la guerra en el Líbano. Y creo que eso también fue una segunda señal, en Irán, de que las cosas están cambiando en Estados Unidos. Ahora bien, eso no significa que el lobby sionista no siga teniendo la ventaja, ni que deje de ser una fuerza muy, muy peligrosa con la que hay que contar. Se cree que algo ha cambiado en Estados Unidos. El lobby israelí, el lobby sionista, ya no tiene la misma capacidad de ejercer control que tenía antes. Y creo que eso nos lleva a lo que decía antes, la fragilidad de la economía estadounidense, la situación crítica a la que se enfrenta hoy el gobierno de Estados Unidos, tanto dentro del país como fuera, y en lo que respecta a su economía y a su posición global, han hecho que, al menos en cierta medida, dé prioridad a sus propios intereses por encima de los del régimen israelí. Ahora bien, ¿dará más pasos en esa dirección? Es difícil saberlo. Pero creo que, en este momento, las conversaciones que están teniendo lugar mientras hablamos nos darán una imagen más clara de ello. I agree with that, if I may, Jody Schman. Estoy de acuerdo con eso. Si me permites, Jody, si me permites. Un par de comentarios. Primero, creo que Donald Trump, como ha señalado el profesor Marandi, se da cuenta de que tiene que salir de este lío. Y por eso ha estado dispuesto a aceptar, de forma más bien simbólica, un alto el fuego. Pero claro, cuando las conversaciones reales empezaron en Islamabad, Estados Unidos se echó atrás. Como suele ocurrir, no cumplió los compromisos que parecía haber asumido. Pero creo que, en realidad, el problema en las relaciones entre Estados Unidos e Israel tiene dos partes. Primero, Israel ha mostrado un nivel de sadismo y de arrogancia absolutamente inimaginable. Es decir, nadie imaginar algo comparable a lo que ha hecho Israel. Can imagine any parallel to what Israel has done. Spokespersons like Itamar. Portavoces como Itamar Ben-Gvir, cuando hablan, suenan peor que los nazis, y eso no cae nada bien. Pero el problema aquí es que ahora mismo todos estamos en Estados Unidos. Tenemos básicamente una dictadura. No hay un proceso de elaboración de políticas. La burocracia permanente ha sido desmantelada y todo depende de Donald Trump y de unas pocas personas cercanas a él. Y él es muy manipulador. Además es increíblemente torpe. Quiero decir, acaba de convertir en enemiga a Giorgia Meloni, que es una mujer muy dura sin duda, pero afirmar que era una especie de admiradora que le pidió una foto y que él se la concedió, por lástima, por el amor que ella sentía hacia él, y todo eso, ha recibido de ella una respuesta más que adecuada. Has been met by her with an appropriate response. And I think this comes to a point. Y creo que esto llega a un punto clave. Tenemos críticos en Irán que cuestionan el procedimiento que intentamos adoptar. Ya sabes, es algo tan poco definido que ni siquiera se puede llamar un acuerdo o algo parecido. Pero ambas partes están intentando, en fin, poner fin a esto. E Israel es el obstáculo para lograrlo. Ahora bien, los críticos de ambos lados no tienen una respuesta sobre qué harían de forma diferente. En realidad, lo que defienden es más de lo mismo. Y más de lo mismo solo va a producir más de lo mismo. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? Tenemos que encontrar algún tipo de desvinculación mutua. Y creo que eso es precisamente la mejor manera de escribirlo. La cuestión que Irán planteó desde el principio, y recuerdo al profesor Marandi insistiendo mucho en esto en muchas entrevistas, era que cualquier guerra de carácter regional no podía considerarse bilateral. Y eso era cierto. E Irán ha conseguido precisamente eso. Ahora el Líbano es reconocido, es decir, las acciones israelíes en el Líbano son reconocidas como el principal obstáculo para un retorno más amplio a un nivel de tranquilidad aceptable en la región.
y también como la clave para desbloquear el estrecho de Hormuz en beneficio de la economía global. Y está muy claro que Israel espera lealtad. Creo que quizá deberías volver al tema de la corrupción. Estas elecciones van sobre la corrupción. Eso fue hace 2 o 3 minutos. Sí, justo de eso quiero hablar. El problema, creo yo, es, ante todo, las expectativas de los israelíes sobre la lealtad de Estados Unidos hacia Israel, sin ninguna reciprocidad. Es decir, sin que Israel muestre lealtad alguna hacia los intereses de Estados Unidos, ni la más mínima preocupación por esos intereses o por los intereses políticos de Donald Trump. Y esto, por supuesto, refleja el trastorno narcisista de la personalidad de Benjamin Netanyahu, pero también es consecuencia de las acusaciones escandalosas contra Trump de haber traicionado al sionismo por intentar llegar a un acuerdo con Irán. Por supuesto, Israel nunca llega a un acuerdo con nadie, y esos altos el fuego han sido lo que yo llamo altos el fuego con características israelíes. Es decir, Israel no deja de disparar, pero se espera que la otra parte sí lo haga. Y creo que el tema central en las elecciones de medio mandato va a ser la corrupción. La corrupción de la política estadounidense por parte de intereses especiales, en particular el lobby sionista en Estados Unidos. La corrupción de la presidencia por las grandes donaciones de donantes sionistas plutocráticos, que básicamente sienten que han comprado la lealtad del presidente. Como demostró Miriam Adelson, ciudadana israelí, por cierto, que mostró que podía trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y hacer varias otras cosas durante su primer mandato. El reconocimiento de la soberanía israelí en los altos del Golán, y así sucesivamente. El problema es la corrupción. La corrupción de la política estadounidense, la corrupción de la presidencia, la corrupción de la burocracia, la incapacidad y la incompetencia del gobierno estadounidense en general bajo este régimen, porque están ocurriendo demasiadas cosas, y no solo la guerra con Irán, sino otras muchas. Y creo que, por tanto, todo esto alimenta un tipo de nacionalismo estadounidense del que hablaba el profesor Marandi cuando se refería a la evolución de las ideas de Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Candace Owens y otros. Todo esto converge en un gran desafío para el sistema de Estados Unidos, en el que los propios estadounidenses ya no creen realmente. Hemos visto suspensiones de la Carta de Derechos, protestas palestinas contra la injusticia hacia los palestinos. Hemos visto a ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, actuar sin control en comunidades de inmigrantes y matar a estadounidenses en el proceso. Hemos visto toda una serie de cosas, y todo eso va a confluir. En cierto modo, lo que veremos en las elecciones de mitad de mandato será una repetición de la misma rabia que llevó a Donald Trump al poder. Esa sensación entre los estadounidenses de que la élite política está al servicio de otros y no les escucha, de que la élite política se ha corrompido y de que hay que echar a los sinvergüenzas. Así que creo que la guerra de Irán tiene muchísimas consecuencias que van más allá de la región en la que ocurrió. Sí, pero antes de entrar en la dimensión regional, que es más o menos lo último que tenía pensado, a menos que vosotros saquéis otro tema, quería preguntarle rápidamente al profesor Marandi algo sobre las diferencias dentro de Irán, con las que usted empezó, porque vimos un poco de eso en una de las declaraciones de la oficina del líder supremo iraní, donde se decía que había desacuerdos personales, de principios y de otro tipo en las negociaciones. En amistades o small de Fatrihiu en Ides de Thilis. Peu Bali Nasser, cuyo libro La Gran Historia el profesor Marandi Fafrishmim now fuera de cámara. Professor Marandi and I have discussed off the camera. He has recently said that the assassination of... Recientemente ha dicho en Democracy Now! Que el asesinato de más de 130 líderes iraníes ha hecho que la nueva dirección que ha ocupado esos cargos tenga una visión muy distinta de su relación o de su forma de tratar con Estados Unidos.
nacieron después de la revolución y han visto traición tras traición por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán. Y ahora no quieren negociar. ¿Esa es la manera correcta de entender esas diferencias? ¿O cree que esas diferencias siempre han existido en Irán en lo que se refiere a su relación o a su forma de actuar con Estados Unidos? No sé cuántos altos cargos de Irán han sido asesinados, pero creo que casi todos los miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ya eran figuras veteranas. En su mayoría, no pertenecen a una generación joven, y muchos de ellos ya estaban en el Consejo antes de que empezara la guerra, y también en otros lugares. Por ejemplo, en el gabinete, creo que solo un ministro fue asesinado. O en las Fuerzas Armadas, sí vimos oficiales de alto rango y generales asesinados y convertidos en mártires, pero ni mucho menos todos. Así que no creo que haya habido un cambio radical en el liderazgo. El líder, eso sí, es más joven. Pero él, como alguien que trabajó en la oficina de su padre, el ayatolá Sayyid Mujtaba Khamenei, estaba muy estrechamente vinculado a su padre, y su forma de ver el mundo estuvo profundamente influida por él. Creo que ha habido un aumento general del escepticismo hacia Occidente, pero eso, en mi opinión, va mucho más allá de los pasillos del poder. Es algo que incluso noto entre mis colegas más liberales en la universidad y entre mis estudiantes más liberales, con quienes he tenido clase y con quienes sigo interactuando. El escepticismo hacia Estados Unidos ha crecido y el apoyo a la República Islámica, que creo que siempre ha sido alto, se ha vuelto más arraigado entre la población. Pero el debate no es sobre si deberíamos tener negociaciones o no. Algunos dicen que no deberíamos tenerlas y representan una parte importante de la sociedad. Pero creo que, entre las élites políticas, la cuestión no es si debemos negociar o no, o al menos en su mayor parte no lo es, sino qué tipo de acuerdo deberíamos tener. Porque al final, muchos creen que Estados Unidos no cumplirá con sus obligaciones, y eso es cierto. Quiero decir, los estadounidenses, estamos, creo, en el tercer día más o menos del acuerdo, y los activos iraníes todavía no se han transferido. Lifted for the Iranian energy exports, and of course, the Israeli regime has been carrying out continuing to carry out genocide till a few hours ago when the Iranians shut the Strait of Hormuz again. And then afterwards, after they shut down the strait, the Israelis halted the killing. And we'll have to see if there's any change in the status of the Strait of Hormuz. Pero la cuestión es que existe escepticismo sobre si Estados Unidos cumplirá con su parte del acuerdo. Y además, el líder tenía, creo, algunas opiniones distintas sobre la primera fase del memorando y la segunda, y quería una separación más clara entre ambas. Pero como la gran mayoría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional votó a favor de este texto actual, o de este camino a seguir, dijo que estaba de acuerdo. Así que ya no hay mucho debate al respecto. Lo cual, por cierto, y no lo había pensado hasta que Larry Johnson lo mencionó, demuestra lo dinámico que es el sistema político iraní. Quiero decir, para mí era algo normal, algo bastante corriente. Pero tiene razón. Something quite ordinary, but he's right. When you look at it from a Western lens and from... Si lo miras desde una perspectiva occidental, va bastante en contra de la narrativa sobre Irán que predomina en Occidente. Esa idea de que el líder escucha distintos puntos de vista, que la mayoría piensa de forma diferente a él en un tema concreto, y que aún así decide aceptar, no el consenso, pero sí el voto mayoritario en una cuestión clave. Pero en cualquier caso, creo que esta división interna en Irán va a hacer que el equipo iraní, en la mesa de negociación, adopte una postura más firme. Saben que ahora van a estar más vigilados en su propio país que antes, porque las voces críticas con la situación actual son bastante fuertes.
quite loud for the last Han estado bastante ruidosos estos últimos días. Creo que el Dr. Galibov probablemente será más exigente hoy en la mesa de negociación. La posición que adopten será más dura. Y pienso que el hecho de que cerraran el estrecho de Hormuz ayer puede tener algo que ver con esto, aunque lo dudo. Creo que, con lo que el régimen israelí estaba haciendo en Líbano, era inevitable que los iraníes cerraran el estrecho de Hormuz. Pero también creo que, si Estados Unidos actúa con prudencia y da prioridad a sus propios intereses por encima de los del régimen israelí en las negociaciones de hoy, y logra que los israelíes cambien su política, es muy probable que el estrecho de Hormuz se reabra pronto. The Strait of Hormuz will probably be reopened soon. I think the irony here is that Creo que la ironía aquí es que una guerra que empezó, en parte dirigida a un cambio de régimen en Irán, va a acabar provocando un cambio de régimen en Israel y muy probablemente también en Estados Unidos. Así que esto es un efecto boomerang, un resultado bastante inesperado. Creo que el señor Adib efectivamente está bajo mucha presión para mostrarse firme, y lo mismo ocurre con J.D. Vance. No olvidemos que Marco Rubio permitió con bastante habilidad que J.D. Vance asumiera la culpa ante los partidarios de la guerra por este intento de poner fin al conflicto. Y parte de la crítica que antes se oía en Irán, supongo que sigue existiendo, pero ahora está más contenida. Por ejemplo, durante un tiempo, la gente en Irán decía, bueno, ¿por qué no viene Hezbollah en nuestra ayuda? Sabes, hicimos todo tipo de cosas por ellos, ¿y por qué están ahí atrincherados sin hacer nada? Quiero decir, en realidad, Hezbollah es una organización muy prudente. No hace nada sin pensar cuidadosamente en las consecuencias. Pero básicamente se ha comportado de una forma muy parecida a la de los aliados de Estados Unidos en algunos temas, lamentándose, pero sin moverse, lanzando declaraciones retóricas. Hezbollah y Saraya, no, Hezbollah. Quiero decir, Saraya sí dio un paso al frente, aunque no dependa de Irán ni de lejos tanto como Hezbollah. Pero creo que ahora Hezbollah forma parte de este panorama, inevitablemente. Y me pregunto si la crítica a la falta de acción de Hezbollah sigue siendo un factor en el pensamiento iraní. Dos consideraciones más. Cualquier análisis racional de todo este proceso demostrará, de una vez por todas, la inutilidad del asesinato como herramienta eficaz de la política de Estado. Deberíamos haberlo entendido. Recuerdo que, cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de Harvard, uno de mis compañeros era un cubano que había sido rescatado de Cuba a cambio de un tractor, después de haber sido capturado en la invasión de Bahía de Cochinos. Era un hombre mayor, tendría unos 28 o 29 años, y yo tenía 20. Ngo Dinh Diem, el presidente de Vietnam del Sur, fue asesinado. Yo muy ingenuamente me alegré mucho. Pensé, bueno, ahora esto significará un régimen mejor en Vietnam del Sur. Quizá esta guerra absurda en la que estamos empiece a tener algún sentido. Y me dijo, ¿por qué das por hecho eso? El sucesor podría ser peor. Y por cierto, ¿quién es el sucesor? Lo sabes. Desde entonces siempre he pensado que un asesinato es como disparar a ciegas. No funciona. Y sobre todo no funciona en un sistema tan institucionalizado como la República Islámica. Así que, una última reflexión. De nuevo, Israel y Estados Unidos. A Israel no le importa en absoluto el estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Irán, en realidad, comparten el interés de mantenerlo abierto. Israel no comparte ese interés. Irán y Estados Unidos comparten el interés en la salud de la economía global. A Israel la economía global le da completamente igual. Así que, en realidad, cuando dejamos atrás todo el daño que nos hemos hecho mutuamente, sí existe una base para encontrar un terreno común si tenemos en el poder a personas capaces de hacerlo. Creo que quizá Irán sí cuenta con gente así, a juzgar por lo que oigo de sus funcionarios. No estoy convencido de que Estados Unidos la tenga, desde luego no bajo la administración Trump. Pero a largo plazo creo que hay esperanza de algún tipo de entendimiento. Y terminaré diciendo esto.
Chas Freeman planteó la cuestión de la política regional, y nadie en el Golfo, ni Arabia Saudí, ni en última instancia los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein o Irán, tiene interés alguno en sustituir la hegemonía estadounidense por la supervisión de China, Rusia o cualquier otro país. with supervision by China, Russia, or some other country. What all of you seek in the region is strategic autonomy. Lo que todos ustedes buscan en la región es autonomía estratégica. Y eso me lleva de nuevo a mi pregunta sobre si la coalición de 4 países, Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí, no podría formar parte de un marco regional de seguridad cooperativa, que estableciera una especie de equilibrio de poder y un sistema de seguridad compartido en la región. Creo que eso es posible, pero requeriría un cierto nivel de... El profesor Marandi usó la palabra sabiduría por parte de Estados Unidos. Ahora mismo no la hay. Quizá planear det record repinglet. I think that you're absolutely correct, and I think the ambassador. Creo que tienes toda la razón, y creo que el embajador acierta de pleno. Los intereses fundamentales del pueblo iraní y del pueblo estadounidense son mantener abierto el estrecho de Hormuz. Es decir, creo que la mayoría de la gente en el mundo comparte ese mismo interés. Y una región del Golfo Pérsico estable está en el interés de todos los países de la zona. De hecho, en muchos sentidos, Arabia Saudí hoy, y lo he dicho muchas veces, Arabia Saudí hoy, para Irán, es preferible en algunos aspectos a la Arabia Saudí del pasado, porque Mohammed bin Salman, con todos sus defectos, se ha distanciado del wahhabismo y de la ideología del salafismo takfiri. The ideology of Takfiri Salafism, and that is something that is Y eso es algo que se recibe con agrado en Irán. Tenemos menos extremismo en Afganistán, en Pakistán y en la zona fronteriza de Irán con Pakistán y Afganistán como resultado de ello. Así que creo que lo que los iraníes preferirían, en un mundo ideal, sería que los 8 países de la región del Golfo Pérsico se sentaran juntos y acordaran un sistema de seguridad colectiva. Irán no quiere militarizar el Golfo Pérsico. Nunca ha tenido una gran armada ni una gran fuerza aérea. No ha gastado mucho dinero en el ejército, salvo en drones, misiles y bases subterráneas protegidas. Pero el gasto militar de Irán es menor que el de cualquiera de los otros países de la región del Golfo Pérsico. is less than any of the other countries in the Persian Gulf region. Right now, the Iranians are carrying out bilateral discussions. Ahora mismo, los iraníes están manteniendo conversaciones bilaterales con cada uno de esos países. Algunas han sido más exitosas y otras menos. Creo que todos hemos notado que en los últimos intercambios militares entre Irán y Estados Unidos, Arabia Saudí no fue atacada. Los Emiratos no fueron atacados. Qatar no fue atacado. El foco estuvo en Bahrein y Kuwait. Y el último fue Jordania. Así que creo que hay una razón para eso. Algunos han comentado lo cerca que los emiratíes se han vuelto del régimen israelí, o lo mucho que se han acercado a él. Los emiratíes han dicho a los iraníes, al menos de palabra, que no es así. Y los israelíes han intentado hacer que parezca que sí, para crear una brecha mayor entre Irán y los Emiratos. Create a bigger wedge between Iran and the Emirates. And after the war, the Emirates did make some moves. Y después de la guerra, los Emiratos sí dieron algunos pasos para reducir la tensión. Así que algo se está moviendo. Por supuesto, si hubiera una guerra y los estadounidenses usaran las bases en esta región o su espacio aéreo, la situación podría cambiar muy rápido. Pero tal como están las cosas, y si todo sigue en esta dirección, creo que estos países, si tienen la voluntad, podrán afirmar una mayor autonomía. Y creo que eso, por sí solo, mejoraría la relación. No creo que Pakistán, o Egipto, o incluso Turquía, tengan los medios para hacer mucho, porque Pakistán y Egipto son países muy empobrecidos. Y las economías de los países del Golfo Pérsico se han visto mucho más afectadas de lo que muchos piensan. Their economies have been hit much harder than many people think. I don't think we're ever going to go back to the past when it. No creo que vayamos a volver nunca al pasado en lo que se refiere a la acumulación de riqueza. Turquía está afrontando desafíos y nadie sabe cómo será el próximo gobierno ni qué rumbo tomará. Pero creo que para Irán, la prioridad es que esos 8 países logren algún tipo de acuerdo que les permita beneficiarse de la enorme riqueza que existe en la región del Golfo Pérsico.
En cuanto a Hezbollah, pienso que los iraníes sienten que Hezbollah ha pagado un precio desproporcionado. En esta guerra, cuando los israelíes y los estadounidenses atacaron, Hezbollah entró en el conflicto y los iraníes no se lo habían pedido. And the Iranians didn't ask them to do so. And they, of course, it's a small country and Y ellos, claro, es un país pequeño y han sufrido muchísimo. Han sufrido por apoyar a los gazatíes durante más de 2 años y medio, porque fueron ellos quienes, cuando empezó el genocidio, desviaron a la mitad de las fuerzas del régimen israelí al iniciar los enfrentamientos en la frontera, y sabían que al final el régimen se vengaría. Así que han sufrido para salvar Gaza, han sufrido para ayudar a Irán, y no son una comunidad grande. El resto del Líbano, en realidad, no ha pagado ese precio. Han sido los partidarios de la resistencia quienes lo están pagando. Y han sido atacados desde dentro del propio Líbano y también desde Siria, que ahora es territorio bajo control de Estados Unidos. which is now US proxy regime. So there is a lot of sympathy for Hezbollah in Iran. Así que hay mucha simpatía por Hezbollah en Irán. Y por eso los iraníes insisten tanto en que los israelíes deben marcharse. Y por eso tenemos la situación actual, en la que han cerrado el estrecho de Hormuz por las violaciones del memorando de entendimiento. Claro, no es solo por el tema del Líbano, también porque Estados Unidos, hasta ahora, se ha abstenido de liberar los activos iraníes. Y además, no ha levantado las sanciones que prometió eliminar desde el principio. Pero, de nuevo, creo que hoy va a ser un día muy importante. Y lo que salga de esta reunión, o lo que no salga, nos dará una idea clara de hacia dónde se van a mover las cosas. I'd like to pick up on one point you made and amplify. Quisiera retomar un punto que has mencionado y ampliarlo. Creo que estamos entrando en una era postideológica, y no pienso que Irán sea tan ideológico como lo fue en los primeros años de la revolución. Arabia Saudí, como has señalado, se ha alejado de la teología en la que antes se centraba. El Islam salafista ya no es un factor importante en Arabia Saudí, al menos en los círculos oficiales. Y me ha llamado mucho la atención, a una escala más amplia, que China acaba de presentar un plan para el orden mundial en el que no hay ni una sola palabra de marxismo-leninismo. Se basa por completo en el pensamiento tradicional chino. No es ideológico, es pragmático. It is not ideological, it is pragmatic. And I think this is a trend which is helpful. Y creo que esta es una tendencia positiva. Yendo al punto sobre la importancia de estas conversaciones o sobre las consecuencias que pueden tener para las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El verdadero problema es el llamado Plan del Gran Israel, o Proyecto del Gran Israel, su proyecto de dominar Asia Occidental e incorporar gran parte de esa región a su propio territorio soberano. Mientras ese plan siga existiendo, no hay forma de que Irán ni otros países de la zona dejen de centrarse en la región en sus políticas. Y no se puede descartar la posibilidad de que los gobernantes de Siria, sea cual sea su origen, respondan a las declaraciones de políticos israelíes que dicen que tendrán que volver a ir a la guerra con Siria. Ya sabes, quiero decir, Israel es el problema en la región, como dijo claramente Abu Said, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Así que esto se está dejando muy claro para todo el mundo. Y por eso Israel es probablemente un tema implícito de conversación en Suiza, y quizá no solo en el contexto libanés, sino de forma más amplia. Creo que esta es una constatación importante que pone en cuestión la larga subordinación de Estados Unidos a los intereses israelíes. Jörnes de Latter, Nengruder, en Clara Singer, Sinien Estale. Have no interest in continued instability in the region. Professor Marandi has to go in, El profesor Marandi tiene que irse en 5 minutos, así que quiero ir cerrando. Me tienta mucho hacerle una última pregunta al embajador Freeman, porque creo que está muy relacionada con todo lo que hemos estado hablando. Así que, si pudiera resumirlo muy brevemente, y luego 1 minuto para el profesor Marandi, y lo dejamos ahí. También me pareció interesante, mientras hablaba antes, lo que mencionaba sobre la intención
del propio complejo militar industrial estadounidense y su interés en la región. Porque si lo que ustedes están diciendo es que debería existir una organización de tratados de Asia Occidental basada en la seguridad común y todo eso, y hay voluntad por parte de todos, no se trata solo de Israel. Es el complejo militar industrial el que tiene esas bases que, por muy costosas que sean, quieren mantener allí. Y ahora, con los enormes recursos que se están destinando a esta llamada inteligencia artificial, que no deja de ser una forma sofisticada de describir cómo se están reorganizando la economía y los recursos, todo eso cobra aún más sentido. No se trata solo de los jefes, sino de cómo se reorganizan las economías y los recursos. Están vinculados al estatus de seguridad. Así que mi punto es que no van a dar marcha. Bueno, los presupuestos implícitos y los intereses creados generan una ideología, una especie de falsa conciencia que describe el mundo en términos que responden a intereses propios. De hecho, esa es la definición de ideología según Marx, si no recuerdo mal, que representa los intereses de quienes la defienden. Tienes toda la razón. El complejo militar industrial en Estados Unidos tiene una ideología, y una parte importante del Congreso la comparte, en gran medida por la corrupción del propio Congreso, no solo por el lobby sionista, sino también por este otro. Pero ahora está encontrando una resistencia considerable por parte del público estadounidense. Hay una corriente intelectual que aboga por lo que se llama contención en política exterior. Aún no ha triunfado, pero es un factor importante a la hora de aislar el militarismo neoconservador. La desventura con Irán solo puede ayudar en este sentido. Estamos viendo llegar al poder a candidatos que rompen los estereotipos. Mamdani en Nueva York, un candidato a la alcaldía similar en Washington, D.C., y así sucesivamente. El problema es que, hay un sistema bipartidista, Tweedledee y Tweedledum, que no ofrecen alternativas reales. Vuelvo al comentario del profesor Marandi sobre el vigor del debate en Irán. Ojalá tuviéramos un debate igual de intenso en nuestros medios públicos. Hay quienes están en los márgenes, y yo mismo estoy bastante en el margen, que cuestionamos la influencia del complejo militar industrial, pero sigue siendo extremadamente poderoso. De hecho, el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, o del Departamento de Guerra, como se llamaba antes, es tratado por el Congreso como si fuera un programa de empleo. No hay un análisis serio de amenazas detrás de la orientación de las compras y las inversiones en defensa. Todo gira en torno a crear empleo y a apoyar la ciencia y la tecnología que tienen relevancia militar, incluso mientras recortamos el gasto en aquellas áreas de ciencia y tecnología que no la tienen. Así que sí, estoy de acuerdo. Esto es un problema importante. Creo que está generando anticuerpos. Veremos si consiguen imponerse. No creo que el sistema estadounidense actúe en absoluto estable. Hay demasiado descontento con él. O bien volveremos a un orden democrático constitucional, o bien inventaremos algo distinto. Así que, atentos a lo que venga. Profesor Marandi, su comentario final. Bueno, creo que estamos en medio de una fase de transición y es una etapa muy volátil. Y mientras hablamos, hay gente que está siendo asesinada en Gaza, personas que están siendo acosadas y asesinadas en Cisjordania. Y quién sabe qué puede pasar en las próximas horas en Líbano. Así que nada es seguro, pero creo que hay una posibilidad de cambio en Estados Unidos. El auge de la idea de actuar con contención, como comentaba el embajador Freeman, creo que podría cambiar las reglas del juego en nuestra región. El problema para nuestra región, por supuesto, es la situación en Israel y la muerte y la destrucción que ha provocado, tanto de forma directa como también a través de Estados Unidos.
the issue of Palestine is resolved, Si se resuelve la cuestión de Palestina, creo que viviríamos en un entorno completamente distinto, pero no creo que vaya a ser tan fácil. Pienso que el sionismo está en declive. Me anima mucho ver a tantos jóvenes judíos en Estados Unidos y en Occidente que se están volviendo en contra del sionismo. Max Blumenthal le vi en un programa hace un par de semanas, donde leyó una encuesta que mostraba que aproximadamente el 50% de los judíos estadounidenses menores de 35 años creen que judíos y palestinos deberían vivir juntos, uno al lado del otro, en Palestina. Esa es una postura antisionista. Lo digan de forma directa o no, es antisionista. it's expressed directly or not, that's anti-Zionist, and that is an enormous shift. Y eso es un cambio enorme y muy digno de reconocimiento, porque no solo son capaces de ver a través de la propaganda de los grandes medios estadounidenses, y los estadounidenses son probablemente los más expuestos a la propaganda en todo el planeta, sino que también son capaces de ver a través de la propaganda sionista en su propio país, que además va dirigida específicamente contra ellos. Así que sí, hay un cambio en marcha, el mundo está cambiando, y se está volviendo en contra del sionismo. Y vemos que empiezan a aparecer diferencias en los niveles más altos, al menos entre las élites. Pero creo que todavía nos queda camino por recorrer. Y por desgracia, estoy bastante seguro de que vamos a ver mucha más violencia antes de que esto llegue a su fin. Aún así, pienso que la región, a largo plazo, se está moviendo hacia un modelo en el que este tipo de gobierno, basado en la supremacía étnica, no tendrá cabida. Meaning ethno-supremacism will not exist in the long term. May I add one very short final thought? ¿Puedo añadir una última reflexión, muy breve? Y es que si Israel se arrepiente de su militarismo y su sadismo, y empieza una nueva etapa en la que el inmenso talento de su pueblo se dedique a hacer la paz con quienes conviven con él en Palestina y con sus vecinos, incluido Irán, eso provocará cambios en Irán y en todas partes. La eliminación de la amenaza que Israel ha supuesto para la estabilidad de la región tendrá efectos enormemente catalizadores. En qué se traduzcan esos efectos dependerá de la gente de cada país donde se sientan. Pero en mi opinión, Irán no ha alcanzado todavía su evolución política final. Y la desaparición de la amenaza militar, que es muy real, junto con el hecho de que Irán se haya convertido, en muchos aspectos, en la potencia dominante de la región como consecuencia de esta guerra, puede tener efectos catalizadores dentro de Irán. Y tendremos que esperar para ver en qué se concretan. And we'll wait to see what those turn out to be. Lo dejamos aquí, profesor Marandi y embajador Freeman. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación realmente muy útil. De verdad, muchas gracias. Lo aprecio mucho. Muchas gracias por invitarme. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación para apoyar esta causa. El enlace está en la descripción de abajo, y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.